Hola, en este video voy a hacer una demostración de la tercera ley de Kepler. Esta ley habla acerca del tiempo total que un planeta demora en realizar una órbita completa alrededor del Sol y establece una relación muy específica entre ese tiempo total y la mitad de la distancia del eje mayor de la elipse que el planeta dibuja alrededor del Sol. Específicamente lo que dice es esto, que el cuadrado del tiempo total es proporcional a la mitad de la distancia del eje mayor elevado al cubo. Básicamente lo que esto está diciendo es que cuanto mayor sea este eje mayor de la elipse, es decir, más lejano el planeta gira alrededor del Sol, más tiempo va a demorar en dar una vuelta completa. No solamente vamos a demostrar esta proporcionalidad, sino que vamos a derivar una fórmula específica para ese tiempo. ¿Cuál es la estrategia que voy a seguir? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar en principio lo que dice la segunda ley de Kepler, que nos dice que la tasa de cambio del área respecto al tiempo, el área de barrido del planeta respecto al tiempo, es constante. Es decir, dada una unidad de tiempo cualquiera, la cantidad de área que va a barrer en la elipse del planeta es siempre la misma. Entonces, vamos a tener en cuenta esto y la ecuación que nos da el área total de la elipse. Entonces, la estrategia va a ser esta. Sabemos que el área total de la elipse va a ser a la tasa de cambio del área respecto al tiempo, que es constante, por el tiempo total que demore el planeta en dar una vuelta completa, en hacer un recorrido completo de la elipse. Sabemos que el área de la elipse es pi por a, esta distancia, por b. B es la mitad del eje menor de la elipse. Entonces, lo que tenemos es que t va a ser igual a pi por a por b sobre esta diferencial del área respecto del tiempo, que sabemos que es constante. Ahora, la primera pregunta que vamos a tener que resolver es ¿qué valor tiene esta constante? Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Vamos a calcular entonces esta tasa de cambio del área de barrido respecto al tiempo, que es constante. Vamos a dibujar para eso nuestros ejes de coordenadas, X e Y. Vamos a ubicar el Sol en el origen de coordenadas e inicialmente el planeta en una posición denotada por el vector de posición R. Aquí tenemos a θ. Digamos que después de un tiempo delta t relativamente pequeño, el planeta está en esta nueva posición y tenemos aquí para ese delta t un determinado delta θ y un cambio en la posición que está denotado por este vector delta r. Es un vector relativamente pequeño siempre que el tiempo sea relativamente pequeño, el delta t. Aquí tenemos, recordemos, una curva elíptica que es el recorrido que hace el planeta alrededor del Sol. Necesitamos entonces calcular este área de barrido dividida por el delta t y va a ser aproximado cuando el delta t sea relativamente pequeño y este triángulo sea relativamente pequeño, va a ser aproximado al área de ese triángulo. Y este triángulo va a ser aproximadamente, es decir, el delta del área sobre el delta del tiempo, va a ser aproximadamente el área de este triángulo, que es aproximadamente un medio por la altura, que cuando el delta t es pequeño y más relativamente pequeño, esta altura es aproximadamente la magnitud de r, la vamos a denotar con r, por esta base, que también es aproximadamente igual a r por delta θ. R por delta θ. Y esto lo dividimos por la diferencia, por el delta t. Lo ponemos por conveniencia aquí abajo, es simplemente un factor. Claramente cuanto el tiempo, este delta t, tienda a cero, cuanto más pequeño sea, más pequeño va a ser delta θ, más pequeño va a ser delta r, y este triángulo va a ser más fino, más fino y más fino, y se va a aproximar su área cada vez más a el área de barrido real, teniendo en cuenta esta sección curva. En el límite, de hecho, van a coincidir, van a ser iguales, es decir, que la diferencial del área respecto al tiempo va a ser igual a un medio, por aquí tenemos r al cuadrado, por la diferencial de θ respecto de t. Y esto es lo que la segunda ley de Kepler dice que es constante. Y es lo que vamos a utilizar en el paso siguiente para continuar con la derivación de la fórmula que nos diga cuál es el tiempo total que demora el planeta en dar una vuelta alrededor del Sol. Consideremos ahora la elipse que dibuja el planeta alrededor del Sol, ubicando el foco de la izquierda en el origen de coordenadas. Cuando hacemos eso, la distancia desde el foco, es decir, del origen de coordenadas, al lugar de corte del eje X está dada por esta fórmula, A por 1 más E.
y la distancia al corte de la izquierda es A por 1 menos E. Bien, esto es una propiedad de la elipse. Recordemos que E es la excentricidad y la excentricidad es igual a C sobre A. C es, ubicando la elipse digamos, con el centro en el origen de coordenadas, es decir, con los focos equidistantes al origen de coordenadas, tenemos que C es la distancia del origen de coordenadas al foco. Y en esta situación particular, siempre una propiedad de la elipse es que siempre la suma de las distancias de los dos focos a cualquier punto de la elipse es constante. En particular es igual a 2A. Eso quiere decir que en este punto aquí, de aquí, exactamente en el punto B, tenemos que esta distancia es C, esta distancia es A, porque estas dos distancias son iguales, esta también es A, de ahí viene el 2A, y esta distancia es B. Según Pitágoras, esto significa que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esto es algo que vamos a tener en cuenta. Recordemos también que, según la primera ley de Kepler, habíamos deducido en un video anterior esta fórmula, la que nos dice el vector de posición respecto al ángulo de barrido, la magnitud del vector de posición respecto al ángulo de barrido θ. Y es una constante que definimos por conveniencia para simplificar el álgebra, h, que está definida aquí, ya lo voy a explicar, al cuadrado sobre g, la constante gravitacional g, por la masa del Sol más la masa del planeta por 1 menos e por el coseno de θ. Bien, h es r al cuadrado por la diferencial re θ respecto de t. Y recordemos que, según la segunda ley de Kepler, hicimos el cálculo en el paso anterior, de que esta diferencial de a respecto de θ es constante y es igual a 1 medio por h. Habíamos también al principio deducido de que el tiempo va a ser igual al área de la elipse dividido esta constante diferencial del área respecto del tiempo. Lo expreso en términos de h y me da que el área de la elipse es pi por a por b sobre esto, que es lo mismo que dividir por h y poner el 2 aquí en el numerador. Bien, lo que debemos hacer entonces para encontrar una fórmula de t es expresar una fórmula, digamos, que nos sirva, es expresar este h en términos de a y b. Entonces vamos a hacer eso. Para eso vamos a seguir la siguiente estrategia. Vamos a usar esta fórmula y observemos que r de 0 del ángulo 0 va a ser igual, según esto, a a por 1 más e. Deduzcamos entonces el valor de h a partir de este hecho. Tenemos que r de 0 es igual a a por 1 más e. Y es igual entonces a r de 0 de esta fórmula es h al cuadrado sobre g por la masa del Sol más la masa del planeta por 1 menos e por el coseno de 0, que es 1. Es decir, se reduce a esto. Esto significa que esto es igual a, voy a pasar el 1 menos e multiplicando aquí, y 1 más e por 1 menos e es 1 al cuadrado menos e al cuadrado. Es decir, esto es a por 1 al cuadrado, que es 1, menos c al cuadrado, es igual a h al cuadrado sobre g por m sub s más m sub p. Es decir, que h al cuadrado es igual a por 1 menos c al cuadrado por g por m sub s más m sub p. Aquí tenemos h al cuadrado. Bien, ahora quitemos el e. Vamos a expresar en términos de a y b, porque aquí tengo a y b en el numerador. Entonces expresemos esto en términos de a y b. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a reemplazar este e. Vamos a utilizar este hecho, esta fórmula que dedujimos al principio. A partir de esto, si yo divido ambos lados de la ecuación por a al cuadrado, tengo que 1 es igual a b al cuadrado sobre a al cuadrado más c al cuadrado sobre b al cuadrado, que no es más que e al cuadrado. Es decir que 1 menos e al cuadrado es igual a b al cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Bien? Entonces, vamos a usar eso aquí. Tenemos entonces que h al cuadrado va a ser igual a por 1, lo voy a expresar así, a por b al cuadrado sobre a al cuadrado, aquí se elimina este a y este cuadrado, por g
por la masa del Sol más la masa del planeta. Ahí tenemos h al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer para facilitar el álgebra, vamos a calcular t al cuadrado. T al cuadrado va a ser igual a, ciertamente, esto al cuadrado por h al cuadrado, que es esto de aquí. Entonces vamos a tener que es 4 por pi al cuadrado, por a al cuadrado, por b al cuadrado, sobre h al cuadrado, que es b al cuadrado, sobre a, quiere decir que vamos a pasar multiplicando aquí a, por g, por m sub s más m sub p. Aquí eliminamos los b al cuadrado y nos queda que t al cuadrado es igual a 4 pi al cuadrado, 4pi al cuadrado, por a al cubo, sobre g por m sub s más m sub p. Y por supuesto, si queremos el valor de t, simplemente calculamos la raíz cuadrada de esto y nos queda t igual a 2pi por a las 3 medios, dividido la raíz cuadrada de esto. Y allí tenemos una fórmula con la cual poder calcular el tiempo total que va a demorar un planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol, teniendo simplemente la masa del Sol, la masa del planeta en cuestión y la mitad de la distancia del eje mayor de la elipse que forma el planeta. Y allí demostramos la proporcionalidad, tal cual como como formula la tercera ley de Kepler, y también hallamos una fórmula específica para t.